¿Qué tal? Con ustedes de nuevo su profesor César Alarcón. El día de hoy vamos a ver un tema de estadística que son las unidades básicas en estadística. ¿Cuáles van a ser esas unidades básicas? Van a ser la media, la moda, la mediana, las frecuencias, porcentaje, desviación estándar y varianza. Entonces, comencemos. Vamos a iniciar por calcular el promedio o la media. Es nuestra primera unidad, la media. ¿Cómo vamos a nosotros obtener la media de un grupo de datos? Muy sencillo. La fórmula nos dice que es la sumatoria de todos los datos entre el total de datos. Esa es la fórmula como tal, pero vamos a dejarnos de fórmula y vamos a pasar realmente a la práctica. ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular la media? Voy a sumar todos estos datos, es decir, me va a quedar 15 más 21 más 15 más 18 más 22 más 20 más 18 más 25 más 30 más 18. Eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar todos estos datos y luego los voy a dividir, como dice la fórmula, entre el total de datos. ¿Quién es el total de datos, chicos? Pues la cantidad de datos que nosotros tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces esto lo voy a dividir entre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, estamos bien. Entonces vamos a proceder a hacer esta sumatoria. ¿Ok? Vamos a hacer la sumatoria. Les doy realmente unos minutitos. Vamos a continuar. Sería 15 más 21 más 15 más 18 más 22 más 20 más 18 más 25 más 30 más 18. Y eso nos da un total de 202. Nos va a quedar como 202 entre 10. Y hacemos la operación. 202 entre 10 nos queda justamente 20.2. 20.2. Este es el resultado. ¿El resultado de qué? Del valor de la media, también conocido como promedio. Este cálculo lo hacemos muy general o muy cotidianamente cuando nosotros queremos sacar nuestro promedio de calificaciones en las materias. Entonces a esto se le conoce como media. También se puede escribir de la siguiente forma: representar de esta forma. Una X con una línea arriba quiere decir que estamos hablando de la media. Y una vez que tenemos la media, la voy a colocar por acá, es 20.2. Vamos a proceder a calcular nuestra siguiente medida de estadística. Entonces, bien, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente va a ser la mediana. Tenemos la mediana. ¿Y cómo vamos a encontrar la mediana? Para encontrar la mediana, lo primero que tenemos que hacer es este grupo de números que tenemos, colocarlos del menor al mayor, ordenados consecutivamente. Es decir, aquí tengo que el menor es 15, entonces yo coloco el 15, coma, pero vemos que no es el único 15 que tenemos otro 15 aquí y listo. Luego el número que seguiría sería el 18 y colocamos el número 18, lo quito. Vemos que aquí hay otro 18, lo colocamos. Y por último hay otro 18 y lo colocamos. Seguido de ese 18 tenemos que el número que seguiría, el valor, sería 20. Entonces colocamos el 20, luego, listo. Vamos ahora con el 21 y vemos que es el único 21 que hay, pues continuamos. Luego 22, quitamos el 22, tenemos el 25, quitamos 25 y por último el 30. Entonces, volvemos a repetir. Para calcular la mediana tenemos que ordenar nuestros datos del menor al mayor.
esta sería la parte de la mitad, pero como, ojo, son números pares, es decir, la cantidad de datos que yo tengo o el total de datos que yo tengo es un número par. Para que nosotros encontremos la mediana, lo que vamos a hacer es que los dos datos que tengamos al medio, ¿sí?, se van a dividir entre 2 y lo que nos dé, se suman y se dividen entre 2 y lo que nos dé de resultado va a ser nuestra mediana. Es decir, tengo 10 datos, me voy a la mitad y vemos que los dos datos que se encuentran a la mitad es el 18 y el 20. ¿Qué hacemos para calcular la mediana? Muy fácil, sumamos estos dos valores, es decir, 18 más 20 nos daría un resultado de 38. Y ese 38 lo vamos a dividir entre 2, es decir, 38 entre 2 nos da el resultado de 19. Entonces, la mediana es 19. ¿Ok? Esto para cuando tengo un total de datos pares. Es decir, cuando me refiero al total de datos, me refiero a que tenemos 10 datos, ese es nuestro total. ¿Cómo saco la mediana? Me voy al centro y los dos datos que tengamos al centro se terminan sumando y luego dividiendo entre 2 y nos va a dar la mediana. Entonces tenemos una mediana de 19. Esa es nuestra mediana, ¿ok? Voy a borrar esta parte de aquí. Ahora, vamos con la siguiente unidad, es la moda. La moda es muy sencillo de calcular. ¿Cómo voy a saber quién es la moda? La moda es el dato que más veces se repite. Nosotros vemos que aquí tenemos 2 15, tenemos 3 18, tenemos un 20, un 21, un 22, 25 y 30. Moda el número o el dato que más veces se repite. Por tanto, el dato que más veces se repite es el 18. Esa va a ser nuestra moda. Es decir, como el 18 es el que más se repite, este sería la moda. Y lo colocamos acá. Moda es el 18. Ahora, vamos con la siguiente, que va a ser la frecuencia. La frecuencia, así, a secas, frecuencia es muy fácil de calcular, es decir, frecuencia. ¿Quién va a ser la frecuencia? La frecuencia va a ser la cantidad de veces que se repite cada uno de los datos. Es decir, podemos observar que tenemos el dato que es 15. Aquí tenemos el 15. Luego tenemos otro dato que es 18. Colocamos el 18. Tengo otro dato que es 20, otro dato que es 21, otro dato que es 22, otro que es 25 y por último un dato que es 30. Estamos 15, 18, 20, 21, 22, 25 y 30. ¿Cuál es la frecuencia de esos datos? Pues es la cantidad de veces que se repite cada uno de ellos. ¿Cuál es la frecuencia? Para el dato 15 sería 2 veces, porque se repite 2 veces. ¿Cuál es la frecuencia para nuestro dato 18? 1, 2 y 3. Sería 3 porque se repite 3 veces. Para el dato 20 sería 1. Para el dato 22, para el dato 21 sería 1. Para el 22, 25 y 30 cada dato sería una vez porque se repiten solo una vez. Entonces, esta sería la frecuencia como tal. Pero también tenemos otros dos tipos de frecuencia, que es la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Vamos a ver de una vez esos dos tipos de frecuencia más. ¿Okay? Para eso voy a colocar aquí frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia relativa? La frecuencia relativa nos dice lo siguiente. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia de cada uno de los datos, es decir, frecuencia solita, frecuencia entre el número total de datos. Total de datos.
veíamos que el número total de datos pues son 10, ese es nuestro número total de datos. Para calcular frecuencia relativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Tomamos cada una de estas frecuencias, ¿sí?, y las dividimos entre 10. Es decir, principalmente sería de la siguiente forma. Frecuencia relativa, un segundo, colocar aquí estas líneas, perdonen si están un poquito chuecas, no soy muy bueno con las líneas, pero bueno, ok, continuar. Ahí está. Bien. Frecuencia relativa para nuestro dato 15. ¿Qué hacemos? Vemos que es frecuencia, que es 2, dividido entre el total de datos. El total de datos es 10. Entonces sería 2 entre 10 nos da 0.2. Este 0.2 es la frecuencia relativa para nuestro dato del valor 15. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de nuestros datos. Ahora sería 3 entre 10 nos daría 0.3. Sería 1 entre 10 nos da 0.1. Y de aquí vemos que tenemos una frecuencia de solamente 1. Entonces coloco el 0.1. Vuelvo a repetir cómo sacamos la frecuencia relativa, usando la frecuencia y dividiéndola entre el total de datos. Recuerden que el total de datos es 10. Así sacamos la frecuencia relativa. Después, bueno, esa es fórmula, voy a dejarla ahí. Vamos a tener la frecuencia acumulada. ¿Y cómo voy a hacer la frecuencia acumulada? Voy a colocar aquí. Me quedó tantito chueca. Más tantito. Ok. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Voy a borrar esta parte de aquí. Y nuestra frecuencia acumulada se va a calcular de la siguiente forma. Ok, la frecuencia acumulada se va a calcular de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de la frecuencia y siempre el primer dato, en este caso que se encuentra en frecuencia, lo vamos a duplicar en la frecuencia acumulada. Nuestro primer dato en frecuencia es este 2, entonces lo voy a colocar en frecuencia acumulada, el 2. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sumando la frecuencia, ¿sí?, junto con esta frecuencia acumulada o el valor que nos vaya dando. Es decir, 2 más 3 nos da 5. 5 más 1, 6. 6 más 1, 7. 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. 9 más 1, 10. Así es como nosotros encontramos la frecuencia acumulada. ¿Ok? Por último, de esta tablita, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacar los porcentajes. Es decir, si me llegaran a pedir por porcentajes, ¿sí?, las frecuencias o el porcentaje de números presentes o de datos presentes en este grupo de datos, pues lo podamos obtener. Y es muy fácil, muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Voy a poner aquí por ciento. Porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar el porcentaje? Bien, vamos a tomar la frecuencia relativa y la vamos a multiplicar por 100.
Para sacar porcentajes, tomamos frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Y empecemos. 0.2% sería 20. Es decir, un segundito. Es decir, 20%. Aquí tenemos un 20%. Luego, 0.3% nos da 30%. Y de ahí vemos que tenemos 0.1, 0.1. 0.1 por 100 nos da 10%. Y aquí podemos completar ya directo porque vemos que tenemos el mismo dato de frecuencia. Tenemos el mismo dato de frecuencia relativa a partir de aquí hasta acá. Y así es como sacamos el porcentaje. ¿Ok? Bien, estas son medidas estadísticas básicas que van a venir también en el examen de admisión. Para la primera, para la segunda vuelta van a venir este tipo de ejercicios o de preguntas. Ahora, nos hacen falta dos datos muy importantes, ¿sí? O de medidas muy importantes de estadística, que es la desviación estándar y la varianza. Bien, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a calcular la varianza? Vamos a iniciar con varianza. Vamos a iniciar con la varianza. Bien, la varianza nos va a decir lo siguiente. La varianza se representa con un signo de esta manera, ¿sí? Y la fórmula de la varianza nos dice lo siguiente. El valor de cada uno de los datos, ¿sí? O la sumatoria del valor de cada uno de los datos, es decir, el dato 1, que es 15, menos la media. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Menos la media. La media de todo este grupo de datos se puede decir que era 20.2. 20.2. Y eso elevado al cuadrado. Pero como nos dice que es la sumatoria de cada uno de los datos, lo que yo voy a hacer es ir sumando cada uno de los datos. Es decir, más 15 menos 20.2 elevado al cuadrado, más 18 menos 20.2 elevado al cuadrado, más 18, se repite 3 veces el 18, lo colocamos 3 veces más 18 menos 20.2 elevado al cuadrado, ¿sí? Luego, continuamos, ya tenemos los 18, vamos a continuar de este lado y nos dice más 20 menos 20.2 elevado al cuadrado, más 21 menos 20.2 elevado al cuadrado, más 22 menos 20.2 elevado al cuadrado, más 25 menos 20.2 elevado al cuadrado, más nuestro último dato que es 30 menos 20.2 elevado al cuadrado. Tenemos que hacer la operación e irla sumando con el resultado de las demás operaciones. Entonces empecemos. Vamos a empezar con 15 y nos dice 15 menos 20.2 nos da menos 52 elevado al cuadrado, nos queda 27.04. Lo voy a colocar con negro para las operaciones. Entonces, de este de aquí nos da 27.04. 27.04 más, vemos que este dato se repite, por tanto también sería 27.04. Ya quitamos este dato y este dato, sigue el de los 18. Entonces vamos a hacer la operación que nos dice 18 menos 20.2 nos da menos 2.2 y eso elevado al cuadrado nos da 4.84. Entonces colocamos 4.84 y como este dato se repite 3 veces, pues voy a colocar 3 veces el 4.84 más 4.84 más 4.84. Seguimos, nos dice 20 menos 20.2. 20 menos 20.2 nos da menos 0.2. Eso elevado al cuadrado nos da 0.4. Entonces colocamos, quitamos este y es más 0.4
elevado al cuadrado nos da 3.24 más 3.24 más, le quitamos este, 25 menos 20.2. 25 menos 20.2. Eso elevado al cuadrado nos da 23.04. 23.04. Y por último, 30 menos 20.2. 30 menos 20.2 elevado al cuadrado nos da 96.04 más 96.04. Y bien, ahora sí, vamos a proceder a sumar todos estos datos de aquí. Y nos daría un total de, vamos a hacerlo, vamos a sumarlo, nos dice 27.04 más 27.04